Buenas noches, compañeros, mi nombre es Vanessa Hernández, estudiante de Elementos de Máquinas 2 de la Universidad Fermín Toro. En esta oportunidad vamos a estar discutiendo lo que son las transmisiones flexibles. Las transmisiones flexibles son elementos elásticos como lo son las bandas, las correas. Ellos van a tener una función de lo que es transmitir potencia y movimientos a una determinada distancia alargada. Estos elementos por lo general se emplean más que todo como reemplazo en lo que son los engranajes. Estos elementos elásticos, como lo dijimos anteriormente, son bandas, correas, cables, cadenas. Ellas más que todo se utilizan más que todo en lo que es el sistema de transporte y la transmisión de potencia a una distancia sumamente alargada. Ellos, como lo dijimos anteriormente, ellos se emplean como reemplazo de engranaje, pero también como reemplazo en lo que son los ejes, los cojinetes, todo lo que tenga que ver con el sistema de transmisión de potencia. Ellas se emplean y hacen como simplifican lo que es la parte del diseño de la maquinaria y lo de la parte económica, lo que es el costo. Ellas tienen como una función lo que es amortiguar lo que son las cargas de impacto y aislar las posibles vibraciones que la máquina pueda permitir, garantizando lo que es la vida útil de la maquinaria. La mayoría de estos elementos no tienen una vida infinita, por lo que hay que garantizar o producir lo que es un sistema de inspección que nos permita observar lo que es la parte de envejecimiento, durabilidad, elasticidad de dicho elemento. Cabe destacar que si alguna parte de este elemento se fractura o hay algún daño, tenemos que sustituirlo o hacer un cambio inmediatamente. Los materiales o los elementos que tenemos que considerar para la construcción de dichos elementos tienen que ser fuertes, flexibles y tienen que tener una alta capacidad de rozamiento, la cual pueden considerarlo como materiales como lo que son cuero, plástico y caucho. Las transmisiones de cadena son unos dientes que se encuentran juntadas una o dos varas. Ellas van a tener en cuenta lo que es una parte, van a estar juntadas sobre dos partes y van a estar enrocadas lo que es la parte del engranaje que va a estar sobre la rueda. Esta flexibilidad lo va a garantizar lo que es la rueda, y ella va a estar guiada lo que son eslabones que van a estar unidos por operadores que nos van a garantizar la flexibilidad cuando la rueda se encuentre junto con el engranaje. Estas transmisiones son muy útiles en la parte de transporte, como lo son los automóviles, bicicletas, motocicletas, en la parte de la maquinaria agrícola, en las máquinas industriales, entre otras cosas. Entre los tipos de bandas tenemos la banda plana, las redondas, las sincronizadas y las de tipo en B. Estas transmisiones de bandas van a estar compuestas por mecanismos poleas bandas que van a transmitir lo que es una rotación a una cierta potencia a dos ejes que se van a estar en paralelo, junto con una fuerza de rozamiento entre lo que son las poleas y las bandas. Menos lo que es las bandas de sincronización, ya que ellas van a tener lo que son caterinas. También tenemos que considerar lo que es la parte del buen funcionamiento. Ellas tienen que tener una distancia mínima entre lo que es las poleas y las bandas. Esto lo vamos a considerar dependiendo del tamaño y del material de que esté compuesta la banda. Entre las características que podemos decir es que va a haber una distancia mínima entre los centros. También en algunas oportunidades van a existir lo que son tensores guías y poleas, y cabe destacar que la suma de la distancia entre ellas va a ser las 3 veces la suma del diámetro de la polea. Entre los tipos, ya mencionamos anteriormente, se encuentra la plana,
las sincronizadas, las redondas, las en tipo en B. Cuando hablamos de los materiales que vamos a considerar para la construcción de una banda en tipo plana, tenemos que tener en cuenta que el material a considerar debería ser un cuero junto con una fibra sintética. Entre las características que nos puede otorgar esta banda se encuentra que tienen altos límites de velocidad, es muy poco pesada, es muy flexible y tiene alto rendimiento. En lo que es el tipo de banda de rodamiento, el material a considerar para su construcción tienen que ser hule o caucho y en algunos casos revestimiento con lo que son los maquinarias flexibles. Entre sus características tenemos que son muy buenos para la parte de retención de aceite, van a ser baja potencia y van a tener transmisiones intermitentes. Lo que son las bandas sincrónicas, ellas en lo que es el material van a ser igual manera de hule o de caucho junto con fibra sintética. Ellas lo que van a tener, son capaces de sus características de su capacidad del soporte de los ejes. Entre las ventajas tenemos que ellas van a ser mucho más, son poco ruidosas, van a ser, no requieren tanto lubricación y van a soportar lo que son las partes de la, o sea, tienen que soportar lo que es una gran distancia. También tenemos lo que son las transmisiones de bandas planas. En ella va a haber una fuerza de fricción en donde lo que son las poleas y las bandas van a haber un cambio donde ellas van a extenderse y van a contraerse. Ellas van a ser poco ruidosas y lo que va a existir una mayor absorción en lo que es las vibraciones las vibraciones. A la hora de tomar en cuenta sobre las decisiones para una banda plana, tenemos que considerar las funciones que ésta realice, ya sea la potencia, velocidad, durabilidad, entre otras cosas, el factor de diseño, el espesor, el tipo de material con el cual se utilice la banda. Como las ventajas de este tipo de bandas, tenemos que ellas van a ser muy flexibles en la hora del diseño, van a tener en cuenta o van a soportar mucho lo que son las cargas, y entre las desventajas principal, ella más que todo no puede soportar la fricción que puede soportar a la hora de transmitir la polea. Las transmisiones de bandas redondas, ellas van a ser, son de forma circular, ellas son utilizadas más que todo para la parte de las maquinarias y los instrumentos de medición, son poco ruidosas, tienen una medida comercial más que todo de 1/2, 3/8, 9/16. Las bandas B, entre las bandas B tenemos que ellas tienen aunque son de las más utilizadas, ellas tienen una eficiencia entre lo que son el 70 y el 90%. Entre los materiales que por lo general se utiliza para la construcción de esta banda se tienen que los metales y acero forjado, metales y acero fundido. Estas bandas trabajan muy bien a distancias cortas y entre ejes, y son capaces de ahorrar, son muy silenciosas y son capaces de absorber la parte de choque. Y el funcionamiento con lo de su funcionamiento funcionan con lo que son presiones bajas, con lo que son cojinetes y chumaceras. Las características en su construcción, la cubierta está cubierta de hule, el hule superior, el elemento tensor, el hule amortiguador y la reacción de compresión. Debido a la resistencia al retiramiento de esta, no requiere de un ajuste frecuente en la tensión inicial.
A medida que se ha incrementado la utilización de las bandas en B, ha crecido la variedad de diseños de estas, entre las cuales podemos considerar la convencional, la angosta, la ligera, la corrugada, la canalada, los cojinetes, entre otras. Para la parte de diseño de las en B, tenemos que tener en cuenta la carga, la resistencia a la fatiga, la resistencia a la fatiga por fricción, la carga de rotura, la carga por abrasión, el factor de seguridad, lo que es los choques, la longitud del cable, los accesorios, lo que es el ambiente corrosivo también es muy importante para tener en cuenta a la hora del diseño. Si hablamos de lo que son las bandas de sincronización, ellas no requieren una tensión inicial, no se estiran ni se deslizan y en consecuencia transmiten potencia a una relación constante de velocidad angular. Operan a un intervalo amplio de velocidades, no requieren lubricación y son muy silenciosas. También tenemos lo que son los cables metálicos, que ellos existen dos, lo que son el torsal regular, que es aquel que no se tuerce y son fáciles de manejar, y también se encuentra el torsal regular, que es el que se encarga de que no se tuerce y es el que son más fáciles de manejar, y el torsal Forsarlan, que es aquel que son más resistentes a la fatiga y al desgaste abrasivo. Un cable metálico puede fallar si la carga estática excede la resistencia del cable. Por lo general, la falla de esto no se debe al diseñador, sino más que todo al operador. Para tener en cuenta en la parte de lo que es la selección de un cable metálico, tenemos que determinar lo que son la carga estática, que son el peso conocido, las cargas adicionales que son los arranques repentinos, las cargas de impacto, la fricción del cojinete. También tenemos que tener la resistencia a la fatiga, a la ruptura, el factor de diseño, lo que es la parte del medio corrosivo, los choques, la longitud del cable, todas esas cosas también tenemos que considerarlas. También tenemos lo que son los ejes flexibles, que son una de las soluciones mucho más económicas para el problema de transmisión. Cuando se ocurre alrededor en unas esquinas, algunas cosas así, ellas reducen lo que es el grado del ruido. Ahí ya se presentan dos tipos, que son las ejes de transmisión de potencia. Estas ejes de transmisión de potencia van en una sola dirección, y las otras de control, o llamadas también control remoto o control manual, ellas transmiten movimiento en cualquier dirección. Tenemos que, a la hora del diseño, tenemos que considerar muchas decisiones que dependerán del tipo de aplicación, las limitaciones que se nos presenten. Tenemos que considerar también lo que es la parte del material, las propiedades, lo que es el factor de diseño, el medio, el espacio donde deseamos también diseñar. Todas estas cosas las tenemos que considerar a la hora de realizar dicho diseño.